¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Hasta dónde llega su paciencia con la clase política? Es una pregunta que queremos trasladar a nuestros invitados de esta noche después de conocer el severo cambio que el Navarrómetro, la encuesta publicada el pasado viernes por el Parlamento de Navarra, ha dado para la comunidad foral. ¿Estamos ante un cambio de ciclo en la política o estamos ante un aviso para navegantes? ¿Hay que creerse las encuestas? ¿En qué situación nos encontramos? Algo parece meridiano, y es que la sociedad en general está no solo aburrida, cansada, harta, está cabreada. Y no lo decimos nosotros, lo dicen incluso expertos, como vamos a escuchar en este programa. Y también vamos a escuchar cómo suena un maltrato psicológico. Es invisible, no se visualiza como un moratón, pero es igual de cruel, de cobarde y de denunciable, porque también lleva a situaciones irreversibles, como el asesinato de la mujer que lo padece. Acaba de celebrarse el Día Internacional contra la Violencia de Género y en esta ocasión vamos a tratar de explicar que la violencia no solo son golpes. Comenzamos Navarra en Abierto. Estos son los datos que han dado un vuelco generalizado a la forma de pensar en la política en Navarra. Son los datos del Navarrómetro que se conocieron el pasado viernes. Se intuía que Podemos iba a irrumpir en el Parlamento tras las próximas elecciones, pero muy pocos podían pensar que de esta manera tan abrumadora, dejando incluso como tercera fuerza a la que durante años y legislaturas ha sido la más votada, UPN. Bueno, pues esos son los datos. A partir de aquí, análisis, valoración de los mismos, hasta qué punto la clase política debe tener en cuenta estos datos publicados el viernes. Bueno, pues de todo eso vamos a tratar de poner algo o arrojar algo de luz en este Navarra en Abierto de hoy. Saludamos ya a quienes nos acompañan. Javier García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches. Saludamos también a Coldo Martínez, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Hola, Gabón, buenas noches. Saludamos también a Jorge Esparza. Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Ricardo. Y a Elena Berruzo. Buenas noches, Elena, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Gabón. Bueno, decíamos antes de comenzar el programa, hablando un poquito, preparando el mismo, decíamos, o mejor dicho, les planteaban a nuestros contertulios, sobre este análisis o sobre estos datos, ¿vais a decir lo que pensáis o lo que tenéis que decir? Coldo, adelante. Yo siempre digo lo que pienso y por eso seguramente me equivoco tanto, ¿no? Pero, vamos, yo no tengo que decir nada más que lo que pienso, siento y lo veréis a lo largo del programa, vamos. Muy bien. Javier. Pues también, realmente lo que pienso, ¿no? Sí. Jorge, supongo que también, ¿no? Sí, cualquiera diría que no. Y Elena, venga, abrimos, si te parece contigo, Elena. Estos datos, ¿son como para tenerlos en cuenta? ¿No? ¿Sí? ¿Es una encuesta más o es un aviso para navegantes? Bueno, yo también voy a decir lo que pienso, que quede claro, porque lo digo todos los días, le pese a quien le pese. La encuesta siempre decimos que es la del día de las elecciones, y es verdad. Y esto, teniendo en cuenta que es una encuesta a la que hay que prestarle toda la atención posible y un poco más. Creo que ha sido una llamada de atención a todos los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, pero sin contemplaciones. Creo que nos han dicho que ya está bien, que ya basta, que están hartos de todo lo que se hace, que es mucho y en algunos casos bastante mal. Y están esperando que reaccionemos, necesitan una respuesta por parte de todos los partidos políticos. Y luego hay algunos sociólogos que han hecho algunas apreciaciones de que la encuesta puede estar mejor hecha o peor hecha. Bueno, vamos a... Y eso me parece importante. Sí. Bueno, si quieres lo... Sí, no, que te interrumpía porque sí. A propósito ahora del análisis que estabas haciendo y con el permiso del resto de la mesa, vamos a abundar un poquito más en los datos, si os parece, y los analizamos en breve. Porque los datos indican que si se celebrasen elecciones hoy, Podemos, formación de nuevo cuño, sería la más votada. La ganaría esas elecciones con nada menos que 18 parlamentarios. Y no solo eso, UPN y el Partido Socialista, partidos hegemónicos hasta la fecha, sufrirían desde luego un severo correctivo del electorado, según esta encuesta elaborada por el Parlamento de Navarra. Así quedaría conformado el Parlamento si los navarros hubieran ido a votar hoy. Podemos se alzaría con el primer puesto y 18 escaños, seguido de Bildu con 11. UPN pasaría a ser la tercera fuerza y el PSN la cuarta. Además, tendrían representación en el Parlamento Geroa Bai con 4, Izquierda Esquerra con 2 y el Partido Popular y UPyD con 1.
Con respecto a mayo de 2011, aparecen en la Cámara Podemos y UPyD. Los partidos que conforman EH Bildu perderían 2 escaños, si bien hace 3 años fueron por separado. UPN pierde más de la mitad de sus apoyos al pasar de 19 a 8 y PSN, que pasa de 9 a 5. Geroa Bai doblaría su presencia, si bien en 2011 integraba la coalición Nafarroa Bai. Bajan también Izquierda Esquerra y el Partido Popular con respecto a lo que obtuvieron en las últimas elecciones. En cuanto al voto directo y la simpatía de cada formación, Podemos lidera los 2 rankings con un 19 y un 13%. Los porcentajes de voto directo responden a los resultados finales, mientras que en simpatía UPN tiene el porcentaje más elevado al resto. El Navarrómetro también mide la valoración de los líderes, en la que ninguno obtiene el aprobado, una tabla que encabeza Uxue Barcos con casi 4 puntos. Por encima del 3 están Bakartxo Ruiz, Patxi Zabaleta y José Miguel Nuín. Las 3 peores puntuaciones son para María Chivite, Yolanda Barcina y Ana Beltrán. El Navarrómetro hace un análisis de la situación social de la comunidad. Encabezan las preocupaciones de los ciudadanos, el paro, la corrupción y la crisis económica, mientras que en la cola están el terrorismo, tanto el de ETA como el yihadista, y las obras públicas. La falta de trabajo preocupa a casi 6 de cada 10 ciudadanos, si bien en 4 años esa cifra ha caído 9 puntos. La corrupción no preocupaba a los navarros cuando se elaboró el anterior Navarrómetro. Ahora la mencionan la mitad de los encuestados. La crisis ha pasado del 38 al 48%. Rondando el 20% están otros temas como la sanidad, la educación, la pobreza y las desigualdades sociales. Han perdido muchos puntos de preocupación asuntos como la vivienda, la droga o la inmigración. El terrorismo de ETA ha pasado de ser nombrado por más de un 20% de personas al 2% para quedar como penúltima preocupación de los navarros. Los ciudadanos han opinado sobre la labor que desarrollan las instituciones. La mayoría piensa que lo están haciendo mal o muy mal. 2 de cada 3 encuestados en el caso del Gobierno y de un 60% en el Parlamento. Las mejores puntuaciones a estamentos se las otorgan a los ayuntamientos, los medios de comunicación y el Defensor del Pueblo, aunque ninguno supera el aprobado. En la parte baja de la tabla están las 2 cámaras nacionales y la banca. La mayoría de los navarros no es partidario de una unión con la Comunidad Autónoma Vasca, mientras que el 31% sí, 6 puntos más que hace 4 años. El 70% de los encuestados sí que es partidario de un marco estable de cooperación entre ambas comunidades. Esos son los datos y, como apuntaba Elena hace unos instantes, también han sido analizados por numerosos sociólogos, qué duda cabe. Bueno, nosotros hablamos con uno de ellos, escuchamos la opinión de Jordi Rodríguez Virgilis, director del Máster de Comunicación Política y Corporativa de la Universidad de Navarra, y de su análisis se desprende como un hecho esa irrupción de Podemos en el próximo Parlamento. Y además con fuerza, dice, pero cuestiona que vaya a ser como indica el propio Navarrómetro. Y en la misma medida se refiere también a la caída del centro derecha. El experto introduce un nuevo término, por cierto, que explican estos resultados. Hemos pasado de la desafección política al cabreo generalizado. Yo creo que pasa ya más de la desconfianza, de la desafección, y está pasando ya lo que podríamos llamar vulgarmente pues cabreo, ¿no? Un enfado manifiesto. Estamos viendo, y es una tendencia general, que está aumentando la volatilidad del voto, es decir, esa identificación partidista no es tan fiel como en otras ocasiones. Y entonces, pues juntando estas 2 cuestiones, ¿no? Pues la insatisfacción profunda, la convulsión político-social, estamos viendo que eso luego se concreta en unos datos pues, que realmente son, pues que cuestan creer, ¿no? Que no son muy verosímiles. La muestra tiene que ser representativa de la población, ¿no? Y tiene que haber gente pues, de las distintas zonas geográficas de Navarra, tiene que haber una ponderación también pues eso, de hombres y mujeres, de edades, pero también de identificación un poco partidista. Y ahí está la pregunta del recuerdo de voto. Y en esa pregunta de recuerdo de voto vemos cómo la pérdida de voto de UPN y del PP es mucho mayor. Es decir, la gente no reconoce haber votado a ese centro derecha, o esos votantes de centro derecha no han querido contestar a la encuesta. En un caso o en otro, ahí necesitas ponderar esos datos y yo creo que ahí eso no se ha hecho. Es verdad que ahora hay un momento Podemos y que Podemos lo que está recogiendo es ese voto de descontento, porque vemos una ciudadanía descontenta, una ciudadanía muy enfadada, pero que ese enfado no lo recogen los partidos de la oposición, porque también se valora muy negativamente la labor del Parlamento y los partidos de oposición no están recogiendo ese enfado, sino que lo recoge un nuevo partido que representa un poco ese, que recoge muy bien, ¿no? Que se ha sabido vehicular muy bien ese enfado de los ciudadanos. Entonces, a medida que se acerquen las elecciones, entremos también un poco más en campaña electoral y hayamos confrontación de ideas, de programas, de personas, de quienes van a ser los candidatos, yo creo que ahí se van a ajustar un poco. Lo que no quita son esa tendencia de fondo, y que Podemos va a irrumpir en el Parlamento, y yo creo que va a irrumpir con fuerza.
No creo que sea la primera fuerza política y tampoco creo que sea ese desmoronamiento del centro derecha. Los datos, las opiniones, el análisis sobre esta mesa. Jorge, como apuntaba nuestro experto, ¿cuesta creer estos datos? ¿Son verosímiles o no? Hay que creérselos. Comparto muchos de los análisis que ha hecho Jordi, no sé si por haber tenido la suerte de haber sido alumno suyo, pero es cierto que decía Elena, hacía una valoración de los datos y luego hablaba de la forma, de cómo ha sido elaborada la encuesta. Creo que no se puede discernir una cosa de otra, porque como se ha hecho la encuesta, en parte están vinculados los resultados. Yo reconozco que he tenido sorpresa, y por qué no decirlo, incredulidad. No termino de creerme en los resultados finales que arroja la encuesta. Es cierto que la encuesta nos marca una tendencia, no niego que eso sea así, que es reflejo de la situación actual, del cabreo de los ciudadanos y en la mayoría de los casos con razón, pero de ahí a los resultados finales que arroja la encuesta, pensar que una fuerza política como Podemos, que a día de hoy, por ejemplo, en Navarra no sabemos todavía si es partidaria de los fueros o de abolirlos, tenga el 36% de representación, y que el centro derecha, que históricamente nunca ha bajado del umbral del 40%, se sitúe en el 18%, me parece que es complicado de entender. Coldo. Sí, bueno, vaya, hoy parece que vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Yo también tengo la sensación de que la encuesta está muy mal hecha o muy mal cocinada. Efectivamente, el dato del recuerdo de voto algo dice sobre la calidad de esta encuesta. Pero yo destacaría varias cosas. Una, la primera, que yo creo que de esta encuesta, de este Navarrómetro, de este informe, todos vamos a decir que está muy bien lo que más nos gusta y que está muy mal lo que menos nos gusta. Dos, estoy de acuerdo, creo que Podemos va a irrumpir en el Parlamento y con una fuerza potente, porque recoge el cabreo generalizado de la sociedad, cosa que desde los partidos de la oposición no hemos sabido, no hemos podido encauzar tan bien como lo están haciendo ellos. Seguramente porque la práctica es mucho más complicada que la filosofía, es decir, que las cosas se demuestran andando, no solo hablando. Tres, no me creo esa subida meteórica de Podemos, no me creo ese descenso meteórico de UPN, sí me creo el castigo a los partidos del régimen, y cuando digo partidos del régimen hablo de UPN y del Partido Socialista, con perdón de Elena, a quien quiero mucho, pero en fin, los partidos del régimen, no me gusta hablar de centro derecha, son los partidos del régimen en Navarra, unos partidos que han sometido y que han sujetado una forma de hacer política en base a intereses políticos, económicos, sociales, culturales, en fin, ideológicos, religiosos, que bueno, que nos han llevado a esta situación. Y luego, pues claro, yo sí estoy encantado y estoy contento y me gusta pues todo lo que se trasluce en esta encuesta, ¿no? La necesidad, la exigencia de hacer nuevas políticas, de nuevas formas, la preocupación por las políticas sociales, el paro, la corrupción, la sanidad, la atención a los dependientes, etcétera, etcétera, como temas fundamentales con los que, desde luego, desde Grava estamos totalmente de acuerdo y vamos a seguir en esa línea. Claro. Elena, ahora te doy la palabra, pero permíteme que se la debe antes a Javier, a quien todavía no hemos escuchado. Javier. Bueno, pues yo creo que comparto la reflexión de Hoy estamos estáis todos de acuerdo, entonces. Bueno, es que básicamente son resultados con muchísimos matices, evidentemente. ¿No? Yo, bueno, pues compartiendo la reflexión que hacéis los tres, sí que me parece sorprendente los resultados que ha aportado el Navarrómetro. Y más que nada, teniendo en cuenta el resultado que le da a Podemos, y como bien marcaba Jorge, pues es un partido del que no conocemos ningún tipo de planteamiento, ¿no? Así como tampoco habrá cabeza que darle visible. Tiempo, entiendo yo, ¿no? Bien, pero antes de nada, ya que tenga ese poder o que irrumpa con tal fuerza dentro del Navarrómetro, cuando no desconocemos totalmente tanto el programa como el cabeza visible que va a tener el partido. Aquí, perdóname, Javier, que te interrumpa, Coldo, me gustaría traer la frase que acabas de pronunciar: las cosas se demuestran andando, no hablando. Me gustaría que lo matizáramos esto también. Enseguida. Sí, Javier, adelante. Y bueno, no, haciendo reflexión sobre lo que estábamos hablando y volviendo pues al tema, me parece que el centro derecha en Navarra, de pasar del 48% que tiene actualmente a un 18%, pues bueno, perdóname, pero vamos, lo pongo muy en duda, ¿no? 21 puntos porcentuales debajo de lo que está actualmente, me parece que como decía Jorge también, la mesa está, del 40... la mesa queda abierta, así que vosotros mismos, Elena, venga, adelante. Sí, bueno, yo empezaría por decir que fíjate si se han hecho las cosas mal, que un sociólogo de Navarra, al que yo también le tengo respeto porque he sido alumna suya, decía que se podía hablar de encuesta fallida. Luego el Parlamento también ha metido la pata, quiero decir, hasta el Parlamento, en su conjunto, quiero decir, en su mesa, que es quien ha contratado esta encuesta o la ha sacado a concurso, como que, en fin, no sé los matices, tampoco creo que vengan a cuento, ha salido mal. Pero a mí me parece
que el hartazgo de la gente es de tal magnitud como para que alguien, como decía García, Sí, Javier, que Podemos, que no tiene ni candidato, que no tiene programa, que todavía está en el proceso de organizar su partido, haya tenido tantos votos, tantos apoyos o en esta encuesta, como hemos podido comprobar. Eso nos tiene que hacer pensar lo mal que se han hecho las cosas, el hartazgo, oh, Sí, Dios mío, sí. entre que tengo la garganta mal y que no. Tranquila, Elena, pero te entendemos perfectamente, te explicas muy bien. Que lo harta que está la gente como para haber llegado a esta situación. Es una llamada de atención. Pero yo aquí quiero decir que no me gustaría que esa llamada de atención se quedara solo en cambiar las formas, en lavarse la cara medianamente, y no me refiero a los partidos del régimen, porque claro, si empezamos a hablar por comunidades, ¿verdad?, el régimen en Euskadi se convertiría en otros sitios en otro. Hablemos de los que han gobernado. El Partido Socialista últimamente ha gobernado en un tripartito 9 meses y en un bipartito 10. Es decir, antes gobernó 2 legislaturas. Entonces, hablemos de quien ha gobernado. Y de la oposición, que más o menos lo ha hecho, mejor o peor, en algunos casos, que también sale castigada de alguna manera. Sí, porque decía nuestro experto que no, Sí. no recoge la oposición parlamentaria, no recoge ese enfado, ese cabreo. Exactamente, lo recoge quien no tiene nada. Pero, insisto, me gustaría que no sirviera esto solo para hacerse un lavado de cara, todos, para conseguir otra vez un mejor resultado del que les da esta encuesta, sino cambiar para que la realidad de la calle, para que la realidad social sea la que la ciudadanía está demandando. Escuchamos la voz de la calle, hemos salido, no es una encuesta, me vais a permitir que lo aclare, no es una encuesta... Igual de barata, ¿no? Igual de barata. Desde luego no son 1.500 encuestas las que hemos realizado, y seguramente nos ha costado bastante menos, pero por lo menos sí que nos sirve para tomar un poquito la temperatura, nuestro navarrómetro particular acerca de lo que ha ocurrido y de lo que opina la calle. Esas encuestas, ¿usted se las cree? Pues yo ya no sé lo que contestar, yo creo que sí. Ya no me fío de ninguno. Yo por lo menos voy a votar a Podemos, me las creo, ojalá, además ojalá. Al Podemos y todo ese lío. ¿Y qué miedo tienen? Chica, pues yo no tengo miedo a nada. Mira, si lo harían bien, no gana Podemos. Que espabilen. Bueno, pero no han preguntado a todos los navarros, han preguntado a 7, nada. No, que son todos iguales. Yo sí que digo que voy a votar a Podemos y si quiero digo que voy a votar a no sé quién, pero luego hago lo que me da la gana, o sea. Prometen, prometen y prometen y aquí no se ve nada. Bueno, son muchas las personas, evidentemente, no son 1.500, pero de alguna manera por lo menos nos ilustra de cómo están las cosas, ¿no? Hay una cuestión que decía Koldo y que ha remarcado Ricardo, que dice que no es lo mismo filosofar que bajar a la realidad. Sí, decía que las cosas se muestran andando y no hablando, ¿no? A mí esa frase que él ha echado en cara en cierta manera a los de Podemos, a mí casi me ha traído también un poco a la memoria el papel de la oposición durante estos 4 años frente a la actitud del gobierno. No es lo mismo estar en la oposición, estar constantemente aprobando leyes que no tienen que respaldar económicamente, estar prometiendo cosas que luego estar en el día a día, estar en los órganos de gobierno de las distintas instituciones y llevarlos a la práctica. Me parece que es algo también que hay que tener en cuenta. Sí, eso es cierto, pero ten en cuenta que, claro, hablar de la oposición así en líneas generales, dentro de la oposición hay partidos con planteamientos muy distintos, partidos que están por el no a todo, y hay otros partidos, en fin, no me pongo un espejo, pero que intentan colaborar, que intentan ayudar, que hacen propuestas. Tenemos ahí una ley en concreto recientemente, ¿no? Una que habéis pactado entre UPN, PP y PSN sobre Osasuna, y hay otra puesta encima de la mesa que es de Geroabay, que también intenta solucionar el problema. Es decir, nosotros hacemos nuestras propuestas y luego pues tenemos la suerte que tenemos. Pero yo me resisto y me niego a que me engloben dentro de la oposición así sin más. Koldo, sí. De Osasuna es una proposición de ley que han presentado ellos, los de Osasuna. Quiero decir, lo han hecho ellos. Bueno, otra cosa es... Pero eso mañana, como se debate en el Parlamento, mañana tendremos tiempo de hablar. Vamos al tema. Y me gustaría centrarlo un poquito porque, como apuntaba Koldo, estamos hablando ya de siglas políticas, pero ¿escuchamos la calle o no? ¿Se escucha la calle? Yo creo que ahora es una forma de tomar nota, ¿no? Y a partir de ahora, digamos, como decía Elena, ha sido un tirón de orejas y os ponéis las pilas o se nos come, que viene el lobo, ¿no? Como quien quiere. Lo que pasa es que eso, me vais a permitir que introduzca un poquito, que vaya un poquito más allá. Estamos planteando un diagnóstico, pero ¿y las soluciones? Hombre, a ver, está claro que en una situación de crisis tan impresionante como la que tenemos, de una corrupción
que da vergüenza. Es decir, este país da vergüenza, auténtica vergüenza. No este país, los que han estado dirigiendo este país dan vergüenza. Pues es normal que la gente reaccione metiéndonos a todos en el mismo saco, diciendo sois todos iguales y no valéis para nada. Yo creo que eso es absolutamente normal. Es absolutamente normal, pero hay que trabajarlo. Es decir, no todos somos iguales, no todos hemos robado, no todos hemos sido corruptos, no todos... Y dentro de los partidos políticos y de las personas que se dedican a la política, hay gente absolutamente honrada, absolutamente entregada y que está dejando su piel en intentar mejorar el país, en intentar pelear contra la corrupción, es muy complejo, es muy difícil. Y el problema, yo creo, uno de los problemas que tenemos en este país es la desafección, es decir, la gente ha pasado, la gente ha creído que la democracia era meter un papel en una urna y ya está, y que lo hagan ellos, y no, la democracia es un sistema de trabajo diario, es un sistema de lucha casi contra la naturaleza humana, es un sistema de intentar entender al contrario y de comprenderle y de intentar negociar y acordar y sacar las cosas adelante. Y es muy cómodo pues pensar que metíamos una papeleta y que nos iban a solucionar los problemas. Se necesita compromiso social para modificar un país, para hacerlo mejor. Dice Koldo que engloban los ciudadanos a todos, y es cierto, en ese sentido destaca el hecho de que la mejor institución que está valorada es el ayuntamiento, por ser los ayuntamientos, por ser las más cercanas al ciudadano. Probablemente las instituciones en las que el grado de compromiso de los políticos es mayor y el grado en el que los ciudadanos pueden fiscalizar de alguna manera la labor que realizan, pues es mayor, más cercano. En ese sentido, estoy de acuerdo con Koldo en que no se puede englobar a todos, pero ese es el primero, Koldo, que has englobado gobierno y oposición. Tenemos que alejarnos del régimen. Sí, tenemos que alejarnos de eso. Y he mencionado a UPN y a PSN, que sois los que habéis mantenido el gobierno en el régimen navarro. Para ha quedado claro. Vamos a dejar que termine Jorge. Sí. Por supuesto, defender la labor política. Es decir, yo que soy un firme defensor de la clase política, estoy convencido de que la gran mayoría de los políticos son honrados. Es cierto que los focos se lo llevan todos los que no lo están demostrando, pero hay que ser capaz de las soluciones, hay que ser capaz de transmitir a la gente que este oficio, por decirlo de alguna manera, es totalmente digno y que hay que ponerse al servicio de los demás. Oficio, esa es otra palabra que introduce Jorge. ¿Esto es un oficio? ¿La política es un oficio o es un servicio? Yo creo que es un servicio, y por lo menos algunos que hemos estado en política trabajando directamente desde las instituciones y desde los partidos, yo siempre he considerado que es un servicio. Por eso considero a los partidos políticos absolutamente necesarios. En este momento, y la crisis de la que hablábamos antes, nos ha llevado a una situación, y la corrupción, evidentemente, que todavía es más sangrante y más asqueroso, me parece que se ha querido echar por tierra la labor de los partidos políticos, incluso Podemos y otras asociaciones y otro tipo de grupos han estado en la calle diciendo que había que hacer desaparecer los partidos. Yo considero a los partidos absolutamente necesarios. Partidos de la casta. No, pero quiero los partidos políticos en general. Se llega incluso a decir que olía a viejo. Sí, claro. Bueno, en fin, mejor no hablamos de ese tema. Yo creo que también, yo creo que existe un clamor social en ese sentido a la hora de que creo que, hilando con lo que estáis hablando del tema de regeneración. No, sí, Javier, termina Elena y te doy la porque palabra, me gustaría que la sociedad, bueno, que entendáis vosotros, yo creo que la gente lo entiende perfectamente, pero me dirijo a vosotros en concreto. Los partidos políticos son necesarios, porque la democracia, cualquier democracia sin partidos políticos no tendría mucho futuro ni mucho recorrido. Ahora, partidos políticos, como yo he dicho en esta casa en innumerables ocasiones, transparentes, responsables, con todas las garantías. Y cuando digo transparentes no me refiero que se cuelgue que también los ingresos de cada uno de los que componen las instituciones y las direcciones de los mismos en Internet, que también me parece que tienen que ser transparentes y democráticos internamente. Quiero decir que esa transparencia a todos los niveles se traslade, quiero decir que los ciudadanos la perciban, porque a veces, incluso siendo demócratas internamente, se perciben cosas que no son en los partidos, y eso tampoco ayuda mucho. Creo que tienen que estar controlados por los propios ciudadanos, vía asociaciones, incluso directamente, y luego con el voto. El mayor control es con el voto. Pero que los partidos, que nos quede claro a todos, o por lo menos en mi opinión, es absolutamente necesario que existan los partidos, no digo ni los de la casta, ni los que eran anticasta y ahora son de la casta. Porque claro, esta encuesta nos deja también otro bipartidismo. Podemos y Bildu, que no se olvide nadie. Yo remarcar dos cosas y hablando pues, de lo que estamos enlazando un poco, el tema de la regeneración política. Yo creo que sí que es necesario ya regenerar caras, cambiar y evidentemente no solo
la persona que lidera un partido, sino pues las formas de hacer según qué tipo de políticas. Y luego aparte, pues volviendo al tema de Podemos, creo que la gente que vota Podemos pues no vota realmente a Podemos, sino que votan a una percepción de algo que la sociedad cree que está viendo de los partidos políticos, y con eso me refiero de la imagen que se da, que no votan a Podemos por ser un partido, por su ideología, sino porque creen que puede ser una solución, sinceramente y a nivel personal, por lo populistas que son. Yo también te puedo decir que voy a quitar impuestos y muchísimas cosas que están diciendo cuando realmente no pueden hacerlo. Ya lo dijisteis. Y bajamos los impuestos en el 2015. Ya lo dijisteis y conseguisteis el gobierno del Estado, y mira lo que nos habéis traído. En Navarra han bajado los de la familia. El problema es en Navarra que los impuestos, si no hay un acuerdo en cuanto a la reforma fiscal, ahí sí que tendremos un problema bastante importante. Una reforma fiscal en la que también los partidos del régimen están muy de acuerdo, es decir, Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra, con una propuesta distinta de que no haga, y encima de la mesa. Como estamos arañando ya tiempo a nuestro segundo tema de debate, que va a ir en torno a la violencia de género, no me gustaría terminar sin hacer una pequeña, pero brevísima, por favor, os pido, reflexión. Estos datos que han significado, del Navarrómetro, ¿van a ser verosímiles con los que obtengamos a partir del mes de mayo del próximo año o no, Koldo? Breve, por favor. No, yo creo que no, en absoluto. Yo creo que, bueno, ni unos van a subir tanto, ni otros van a bajar tanto. Javier. Yo lo mismo, creo que no va a ser lo mismo que va a salir en mayo del año que viene. ¿Elena? Pero, sí, pero lo que sí va a pasar es un cambio de gobierno. Eso sí, es decir, creo que las nuevas fuerzas... ¿Por qué te habré dejado que terminaras? Por ello, gracias. Elena, pues termina tú, Elena. No, porque iba a decir sumar mayoría. Que realmente yo también creo que va a haber un cambio de gobierno. Yo no me atrevo a decir de qué características, porque igual si lo dijera, lo que pienso, ahí sí que no voy a decir. Y no tiene que ver nada con mi partido. Elena, que nos vamos de tiempo. Vamos. Que a alguien le levantarían pollas. Bueno, Jorge, venga. Yo creo que va a pasar. No va a ser estos los resultados que vamos a obtener. Creo que UPN se mantendrá una vez más como la fuerza más votada, porque año tras año siempre todo el mundo se arroga la presentación del pueblo, hasta que llega el día de las elecciones y siempre UPN es la más votada. Pues dicho queda, veremos a partir de mayo. En cualquier caso, seguramente tendremos largo tiempo por delante para hablar de todo ello. Hacemos una pausa muy breve y a la vuelta estamos con este otro tema que queremos abordar en este Navarra en Abierto de esta noche, la violencia de género, una de las lacras sociales a tener en cuenta. Hasta ahora mismo. En cualquier caso, Jorge... Lola tiene una canción por terminar, una historia sin final. Juan la humilla, cada frase es un puñal. Ya no tienen de qué hablar. Y cada vez las noches son más largas, Lola. Bueno, pues se podría decir que lo que están escuchando es la banda sonora de una película de miedo basada en hechos reales. La película que cada día protagonizan miles de mujeres. Es la canción que pone voz y sonidos a la campaña contra la violencia de género en Navarra. Lleva por título La violencia no solo son golpes, y como dato hay que decir que en los 9 primeros meses del año se presentaron en nuestra comunidad 836 denuncias. Es casi un 12% más de las que se presentaron en ese mismo periodo, pero el año pasado. Nunca la han visto llorar. Bueno, pues la campaña que se ha puesto en marcha en Navarra para crear conciencia de este problema, se visualiza con ese vídeo, pero también, por ejemplo, con esta cabina que se puede visitar hasta el próximo sábado en la Plaza del Castillo de Pamplona y que después pasará por Tafalla, Tudela, Estella, Alsasua, Lecaroz y por las universidades navarras. Se llama Set de Escucha y consiste en taparse los ojos, ponerse unos cascos y escuchar diferentes situaciones cotidianas entre hombres y mujeres y distinguir cuál corresponde con una situación de violencia psicológica hacia la mujer. Lo pudieron comprobar, entre otros, el alcalde de Pamplona y el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Ayo. No se diferencia. Unas explicaciones. Navarra no puede consentir que haya ni un solo acto de violencia contra la mujer. Y todos somos corresponsables. En primer lugar, de que el modelo es, claramente, el del respeto, el de la no discriminación y el de la dignidad de las personas. Entonces, si no lo entendemos eso, no entendemos nada. La campaña institucional contra la violencia de género en Navarra arrancó el pasado lunes, día 17. Ayer tuvo
ese día central con motivo de la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género y se va a prolongar hasta finales del mes de diciembre con más acciones como mensajes a través de las redes sociales. Uno de los focos donde se quiere incidir es en llegar más a los jóvenes. Tras la presión psicológica llegan los golpes, tras ellos el perdón. Después, en el momento más peligroso, la violencia de género puede alcanzar el final irreversible, la muerte. Y solo cambiando las tecnologías que utilizan y la edad de las víctimas, es exactamente el mismo procedimiento que tiene lugar entre adultos y del que hay ya una terrible constatación entre los jóvenes, cada vez más en número o más, que también es digno de resaltar, los que saben reconocer que están siendo objeto de una violencia injustificable. Denúncialo. Según el último estudio de la Universidad Complutense, se reducen los comportamientos sexistas entre los adolescentes, pero se incrementan los casos de malos tratos. Una radiografía del cambio de los últimos 3 años desde el primer estudio. Y se pasa muy mal. Con 13 años los jóvenes tienen su primera relación de noviazgo. 1 de cada 4 chicas denuncia que su pareja controla toda su vida a través del móvil o internet, con quién van, qué dicen, cómo deben vestir. Tuve que llegar hasta denunciar incluso. Habrá alguna que a lo mejor el amor las ciegue. Yo creo que no es normal. 3 de cada 4 han escuchado que los celos son el amor más intenso y no acoso. Un 10% sufre en toda regla violencia machista. De más a menos en porcentajes, son ridiculizadas, menospreciadas, aisladas, atemorizadas y algunas forzadas sexualmente. Y lo peor es que las tecnologías no son las únicas culpables. Hay que acabar, alertan, con la herencia generacional de las ideas machistas. Nos quedamos con eso. ¿Cómo acabar con esa herencia generacional que parece ser, pues la tenemos ya en nuestros jóvenes, ¿no? Dicen los datos que 1 de cada 4 jóvenes está denunciando pues un cierto acoso, ¿no? Y eso es un problema que está ahí. ¿Vosotros lo percibís? ¿Lo habéis percibido alguna vez? Esas insinuaciones, esa violencia psicológica sobre las jóvenes. Yo solamente decir que no he vivido parte de esa experiencia, pero sí que sorprende a los datos que hablábamos de que el 40% de las denuncias sean de jóvenes entre 14 y 30 años. Es decir, algo estamos haciendo radicalmente mal. Si antes hablábamos de que la clase política no se estaba explicando bien, algo se está haciendo mal cuando en los jóvenes reproducimos este mismo tipo de conductas que eran de tiempos pasados. Sí, porque quizás se relativizan cuestiones como, por ejemplo, te voy a controlar el móvil, déjamelo, te lo cojo sin permiso y voy a cotillear lo que a mí me apetezca. O como decía, por ejemplo, este pequeño resumen, los celos es el amor verdadero, ¿no? Por ejemplo, sí. esa idea que claro, se traslada, ¿no? Generación tras generación, ¿no? Sí, hombre, el tema es sangrante, ¿no? El tema de la violencia de género es sangrante, pero es sangrante, claro. Y si lo analizamos un poco en profundidad es que responde, yo creo que no sé si a 1 o a 2 factores que son muy importantes, ¿no? Por un lado, esa ideología que ha sido real a lo largo de toda la historia de la humanidad, hasta hace muy poco, hasta antes de ayer, hasta ayer, vamos, en el que la mujer era un objeto al servicio del hombre. La desigualdad social era clarísima, la mujer era un ser inferior al hombre y el hombre pues podía hacer con ella lo que quisiera. Y esto ha sido una realidad en todas las sociedades del mundo hasta ayer. Eso por un lado. Y si a esto le añadimos, es decir, y esa concepción ideológica pues todavía está ahí. Afortunadamente, seguramente cada vez menos, pero todavía está ahí, no ha desaparecido del todo. Y luego si a esto le unimos también esa ideología, antes decía que la democracia es una lucha constante contra la naturaleza humana, ¿verdad? Pues insisto, si a esto le unimos la ideología que defendía y que aceptaba y que entendía que la violencia es la mejor forma de resolver los conflictos, ideología que sigue existiendo en nuestro mundo, incluso aquí, pues claro, sumas el machismo por un lado y la concepción de la violencia como la mejor forma de resolver los conflictos, pues ya tienes ahí el tema de la violencia de género. Hay que hacer un esfuerzo ímprobo tanto en el primer campo como en el segundo. Elena, ahora te doy la palabra, Javier, ¿cómo corregir, por ejemplo, esas cuestiones machistas entre los jóvenes que se dan por hecho con total normalidad? Oye, pues con planes de igualdad en las escuelas y con formación en las escuelas y luego desde casa, quiero decir, con educación. Yo creo que con educación, pero claro, si baja el 33%, si se recortan en prevención de riesgos, evidentemente está faltando dinero en las escuelas para dar esa formación. Está faltando dinero en los juzgados que no se admiten denuncias o que no se tramitan porque no hay personal.
Cuando las mujeres se sienten desamparadas por eso, ya no van a denunciar, porque ante ese desamparo piensan que no sirve de nada lo que están haciendo. En las empresas, porque los planes de igualdad se han quedado en el dique seco, porque no le importan a nadie, porque le parece que son chorradas de mujeres, y porque, como bien decía Koldo, hasta ayer, hasta el año 90 y pico, no empezamos a hablar de estas cosas con seriedad, del maltrato a las mujeres. Y sobre todo, no solo el maltrato físico, que acaba en asesinato en muchísimos de los casos, sino el psíquico, psicológico, que es permanente. Pero, es que por ahí va la campaña. Bueno, yo creo que podría ser, y muchas más cosas, pero hay una cosa que cuando Koldo decía que la violencia, que con la violencia se resuelven o se ha tendido a resolver muchas cosas, yo añadiría que la política ha sido siempre la continuidad de la resolución de los grandes conflictos y de las guerras. Y en esto la política todavía se tiene que implicar más, y no valen las falsas promesas que hace Rajoy, el gobierno de Rajoy, y cada día recortando más, y no vale que no ha nombrado todavía ni siquiera la palabra violencia de género, porque no le importa, porque no está en su agenda, porque el montón de mujeres asesinadas, en cientos que se pueden contar, solo las sufren sus familias y las mujeres y hombres que tenemos conciencia de lo que está pasando. Pero en este caso el gobierno ha estado mirando, se ha puesto de perfil y ha estado mirando para otro lado. Eso creo que es denunciable, y es verdad que hay que poner las cosas encima de la mesa y acordar entre todos. La política es acuerdo, no mayorías absolutas para pasar rodillos, acuerdo entre todos, y esto es uno de los temas que se tiene que acordar, porque si no, no hay solución. Cuando pensábamos que el fascismo franquista, con la educación recibida entonces, hacía que las mujeres fueran el objeto del hombre para lo que quisiera, por cierto, tengo que decir también aquí que la Iglesia Católica todavía sigue pidiendo a las mujeres en casa al servicio de sus maridos, y que dejen de respetar a sus maridos, y eso todavía la Iglesia Católica, bien adornada y bien atendida con los miles de millones de euros de los presupuestos públicos, y que tengamos que estar aguantando estas cosas. Y a la que le maltratan, su marido, es porque se ha salido del carril. Elena, eso dicen estos obispos. Yo creo que lo que es denunciable es... la voz a Javi porque todavía no ha podido intervenir. Venga, yo lo que creo que es denunciable es utilizar este tema de manera politizarlo de esta forma. Eso para empezar. Y decías que el gobierno de Rajoy ha hecho caso omiso. Al contrario, el gobierno de Rajoy ha incrementado... Perdón, que te hemos escuchado. El gobierno de Rajoy ha incrementado un 6,36%, más de 1.500 millones de euros para este año, para utilizar y para erradicar la violencia de género. Y te diré que España es de los pocos países que tiene un plan de estrategia para la erradicación de la violencia de género, con 284 medidas, entre las que están el tema, pues bueno, que los cuerpos de seguridad y del Estado, en este caso, sepan atender especialmente a estas personas y a estas denuncias, facilitar la denuncia, protegerles, ¿no? Y implantar dentro judicialmente todo lo que sería todo lo que es el tema de incluir nuevos, ¿cómo se le llamaría? Nuevos competencias en el tema de los juzgados, para que el día de mañana pues mejorar. Y yo creo que el objetivo fundamental que tenemos que tener todos los partidos, a través de un pacto, un pacto social entre todos, es erradicar esta lacra, evidentemente. Y sí que hablamos de violencia de género, evidentemente. Que nosotros fuimos quien lo cambiamos, la denominación de violencia de género. No más ahora creasteis un ministerio de lo que está haciendo el gobierno estos años. Creasteis un ministerio de igualdad y esa era la solución a todos los problemas. En realidad, ¿te crees lo que estás diciendo? ¿Te crees lo que estás diciendo? Porque solo hay que mirar los datos. Porque reafirmar, pues efectivamente, mira los datos, yo creo que algo estamos haciendo. Javier, Elena, vamos a abrir un poquito más el debate. Sí, adelante, Jorge. Yo entiendo que os enfrasquéis pues, en el y tú más desde el Partido Socialista al Partido Popular, pero es cierto que más allá de cuestiones de este tipo, es cierto que algo se está haciendo mal, porque a pesar de cuando en la época socialista se creó el ministerio y a pesar de que diga Javi que ahora se aumentan los fondos para combatir este tema, es cierto que no se nota que cambie la tendencia, parece que cada vez vamos a más y es sobre lo que tenemos que reflexionar. Estoy de acuerdo con Elena que decía que la verdadera solución vendrá desde la educación, desde una
combate desde la educación, pues que se combata todas las formas que tenemos hasta ahora de entender cómo se entendía el machismo. No puedo estar de acuerdo hasta cierto punto con lo que estabas diciendo, Elena, poco menos que presentabas a la Iglesia como la defensora de los maltratos. Pues casi. Eso ya no entra, eso entra en un debate que me parece absurdo, pero bueno. En ese caso no. Yo no sé si algo estamos haciendo mal, seguramente sí. Seguramente siempre se puede mejorar. Seguramente todos estamos haciendo muchas cosas mal. Seguramente no estamos haciendo todo lo que debemos hacer, y digo todos y todas. Pero yo insisto, es que, claro, esta es la auténtica revolución, y seguramente la única revolución que vamos a vivir los aquí presentes es la revolución de la igualdad de la mujer. Y esta revolución va a costar vidas, está costando vidas. Y lo que tenemos que hacer es intentar que el número de vidas que se lleve por delante esta revolución sea el mínimo posible. Cambiar es subvertir la ideología básica de la sociedad, la ideología básica de cómo hemos estado organizados los seres humanos en comunidades hasta ayer. Por un lado, insisto, la mujer era un objeto al servicio del hombre hasta ayer, y todavía en muchos sitios lo es. Y la violencia es la mejor forma de solucionar los conflictos, ideología que todavía persiste en una gran parte de nuestra sociedad. Casos concretos, la violencia psicológica, por ejemplo, estáis en la calle, pasáis cerca de una pareja que está discutiendo y estáis viendo cómo el varón le está agrediendo psicológicamente o le está insultando. ¿Qué hacéis en ese momento? ¿Qué haríais? Yo generalmente yo personalmente no puedo reprimir decirle algo al individuo. Es verdad que tampoco... No sabemos el contexto en el que están discutiendo. Sí, no sé si me puedo meter a mí me sale, es superior a mí. Algo raro. Es superior algo a raro. Si le están pegando, evidentemente me voy a meter. De hecho, No estoy hablando de agresión física, sino verbal. ¿Qué haríais? A mí es superior a mí, pues porque creo que todos esos comportamientos, además, no solo se han utilizado en contra de las mujeres, sino que se han utilizado en contra de los distintos, de los homosexuales, de los gitanos, de los pobres. A mí me sale. Quiero recordar que hace poco una persona fue agredida por no era tanto, creo que fue este pasado verano, en Pamplona también, por un par de jóvenes que estaban ridiculizando a una chica que estaba en un banco. Les llamó la atención y fue agredido. Quiero recordar. Yo creo que todos haríamos lo mismo también. Todos recordamos el caso del profesor Neira, cuando también entró a defender a una mujer que estaba siendo agredida, y él fue quien recibió el puñetazo por parte de... Bueno, pues el caso es que hemos salido a la calle y hemos preguntado precisamente sobre esta cuestión. ¿Qué harían ustedes ante situaciones así? Esto es lo que nos han dicho. ¿De una situación como esta usted lo denunciaría? ¿Qué haría? Pues alguna he visto y la verdad es que no lo he denunciado. Debería denunciarlo. Denunciaría, claro, naturalmente que sí. Por supuesto que sí. Eso no es consentido por nada. A mí ni jóvenes, ni mayores, ni nadie. Eso es terrible, vamos. Si usted viera a una mujer que le están insultando, ¿qué haría? ¿Qué haría? Pues meterme a defenderla, oye, o denunciar sin ninguna duda. Sin embargo, nuestro primer encuestado sí que planteaba algunas dudas. De hecho, él había visto situaciones de ese tipo y no lo había denunciado. Claro, lo que pasa es que también es mucho más fácil y mucho más humano decir yo sí entraría que decir yo miro para el otro lado y me largo. Y es verdad que en la sociedad pues también esos comportamientos son muy frecuentes, ver eso y la realidad mirar dice para que la otro lado, sociedad consentimos muy mayoritariamente este tipo de actitudes. Ya no digo la violencia física, pero desde luego... No, estamos hablando de otro tipo de violencia que... La verbal, no sabemos la psíquica, cómo vamos a actuar en ese caso. Pero, bueno, en fin. Pasa mucho con muchísimas situaciones. No hay una coherencia entre lo que públicamente todos expresamos y lo que luego en la realidad está pasando. Y entonces, las propias familias, si no hay una coherencia, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? Porque es el miedo precisamente a que a las consecuencias que eso pueda acarrearnos. Pues porque se ha vendido siempre que la relación de parejas forma parte de la intimidad, y en la intimidad el fuerte, en el momento en que es un escenario público, por ejemplo, el que era el pilar de la familia, porque así era la familia, era el que tenía derecho a decidir cómo y cuándo se hacían las cosas y de qué manera. Y la violencia... Pero yo creo que esa tendencia también ya va cambiando totalmente, considero yo. Bueno, pues ya vemos que no. Javier, de verdad. De los resultados de antes a lo de ahora yo creo que sí. No podemos hablar de que estábamos igual que antes, entiendo que no. Yo desde que conocemos datos... Yo tengo la sensación de que vamos a peor. Yo en ese sentido no, yo creo que no. Yo creo que nunca ha habido una concienciación social tan importante y tan extendida como ahora del tema. Y es verdad que ahora nos enteramos de que hay muertas, de que hay palizas, de que hay insultos, pero por lo menos tenemos ese conocimiento, cosa que antes ni se conocía. Hay personas que se atreven, personas que han sido agredidas, que se atreven a dar el paso y a denunciar casos como este. Vean.
pudo llegar a ser un nombre más en la lista de mujeres recordadas, pero Débora consiguió quedarse en el lado de las supervivientes. Hoy ofrece su testimonio para ayudar a otras mujeres. No os sintáis nunca culpables ni débiles, jamás, porque las mujeres movemos el mundo. Y al primer síntoma, atacar. Gracias. Su valentía le ha valido el reconocimiento del Ministerio de Sanidad. A mí me rompía los móviles, me encerraba en casa para que no pudiera hablar con mi madre. Débora tenía 17 años cuando comenzó a sufrir violencia de género. ¿Te has mirado? Está ridícula. En las chicas más jóvenes se centra precisamente la nueva campaña de prevención. Cualquier cosa si me dejas. El acoso, como este, a través del móvil, es la forma de maltrato más común entre adolescentes. Quiero contarte una cosa. Contándolo, hay salida. Hay salida a la violencia de género. Ese es uno de los grandes retos que tenemos hoy por hoy, ¿no? Va evolucionando esta lacra conforme evoluciona la sociedad y lo abordábamos antes, lo comentábamos antes, entre los jóvenes y a través de la tecnología como los móviles, ¿no? Ahí, ¿qué se puede hacer? Es un planteamiento que... Bueno, la verdad es que en este sentido parece que las nuevas tecnologías, los hábitos sociales que hoy tenemos no ayudan a este tipo de sentimientos, a la posesión, al te miro el móvil y te controlo el WhatsApp. Es cierto que en ese sentido pues no ayudan. Al hilo de lo que comentaba en el vídeo, creo que el primer mensaje que hay que dejar claro es eso, que hay que denunciar, que hay que recurrir, que hacer público el sentimiento y no recluirte y decir que no va a servir para nada. A pesar de que haya probablemente muchos problemas a la hora de tramitar denuncias y demás, la solución sigue siendo la de denunciar para que dé constancia de ello. No es nada que se denuncia menos, es que además se retiran las denuncias, pero por otros motivos, además del miedo, es porque económicamente inseguridad, ¿no? No se puede vivir, no hay casas de acogida. Es que, claro, aquí dedicamos mucho dinero desde los presupuestos de Navarra y de España, me da lo mismo, pero las casas de acogida han ido a muchísimo menos. Las ayudas para las madres que llevan a sus niños pequeños, que son, por cierto, tampoco hablamos de eso, pero son otras víctimas colaterales o directas de lo que es la ley, la violencia de género, ¿no? Sí, entonces desaparecen todas las herramientas posibles de lo poco que se tenía, van desapareciendo. Entonces, ¿qué pasa? La maltratada vuelve a casa, el maltrato sigue y en muchos casos pues acaba en asesinato puro y duro. Oye, en cuanto a los jóvenes, yo sí que creo que es importante recalcar que eso que se ha vendido como el amor romántico es una de las peores cuestiones que hemos podido introducir entre los y las adolescentes, ¿no? El amor romántico ese que es contigo pan y cebolla y contigo para siempre, o sea, y claro, como estoy enamorado o enamorada de ti, pues aquí me tienes y haz conmigo lo que quieras. Y esto se ha vendido también a la juventud y a los adolescentes y a las adolescentes, y esto es un gran error. Y por otro lado, el tema de la tecnología, claro, la tecnología claro que sirve para que alguien te pueda controlar, pero también te da mucha libertad, te da mucha capacidad de actuación. Y entonces, yo sí que animaría a las jóvenes, sobre todo, a que utilicen la tecnología, efectivamente, a usar la tecnología como empoderamiento. Exacto, ¿no? exacto, también es cierto. Sí. Yo creo que hay que involucrar a toda la sociedad, especialmente a los jóvenes, desde la educación principalmente. Y hablando de las tecnologías, pues bueno, pues el gobierno ha puesto en marcha una aplicación que se llama Libres, que es una forma de facilitar la denuncia en cualquier caso. Yo creo que hay que hacer uso de las tecnologías, siempre sin abusos, evidentemente, y fundamental darles mayor visibilidad en la sociedad. Pues Javier, Koldo, Elena, Jorge, gracias a los cuatro por haber compartido esta noche de Navarra en abierto con nuestros telespectadores, y hasta una próxima ocasión. Ya veremos con qué temas, porque la actualidad aquí en Navarra ya sabéis que no para y siempre se requiere para tratar de entender lo que ocurre. Gracias de verdad a los cuatro. Nos vamos con la canción Lola, compuesta expresamente para esta campaña contra la violencia de género en Navarra por Lucas Irisarri, e interpretada tanto por él como por Aurora Beltrán. Con ella hemos abierto esta segunda parte del programa, con ella cerramos. Buenas noches. Sin final. Juan la humilla, cada frase es un puñal. Ya no tienen de qué hablar. Y cada vez las noches son más largas, Lola ya no puede más. Lola lleva escrita en su mirada todo el desprecio de Juan. Lola empieza a estar algo cansada de tanto disimular. Él le grita y siempre le traiciona, para Juan es lo normal. Lola sabe hacerse la dormida, tiene miedo al que dirán. Lola miente a sus amigas, nunca la han visto llorar. Lola
cuando esquivas sus palabras no estás sola. Tú vales mucho más, así que Lola, mírate al espejo, ya es la hora de empezar a caminar.